¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Último Debate, el programa donde suenan todas las campanas, donde vas a escuchar todas las voces. Vos desde tu casa vas a poder sacar tus propias conclusiones. Y vas a ser parte de este programa, vas a ser el protagonista. ¿Cómo? Escribiéndonos a través de nuestro hashtag en Twitter, Último Debate, es lo que tenés que escribir. Hashtag Último Debate y opinás durante todo el programa. Además van a salir en vivo los tweets de ustedes acá abajo para que participes y para que te sumes con tu opinión desde casa. Como siempre les digo, lo que quieran, sin insultos para que podamos pasarlo porque es televisión, por supuesto. Vamos a arrancar hablando todo lo que sucedió en el día de hoy. Lo venimos debatiendo ya en los diferentes programas. Diferentes gremios reúnen con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, en toda la negociación de la paritaria, aumento de precios. ¿Cómo se controla esto? Hoy se dan a conocer algunos índices de lo que van a ser los aumentos en los alquileres. Si vos querés alquilar, aumentos del 40% en los alquileres. Y una polémica que se despierta a partir de esto. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Nación proponía aumentos en paritarias entre 20 y 25%, pero el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se subió el sueldo un 30%. Vamos a ver el informe y debatimos con todos los invitados. No se pretendía que fuera una reunión para cerrar temas, sino para abrir una conversación, y en ese sentido evaluamos como muy positiva la conversación. Hubo, creo, una coincidencia casi total en términos de la agenda, las preocupaciones por parte de los dirigentes gremiales y el presidente y el gobierno. Y en todo caso ahora hay un desafío de ir encontrando el camino de resolución de esos desafíos que tenemos, siendo un gobierno nuevo y siendo las particularidades de las complejidades de la economía que tenemos por delante. Compartimos esa preocupación sobre el tema precios. Creemos que es muy importante entender que ese es un proceso que viene de varios años, que lleva una inercia. Nosotros venimos diciendo que es lo que consideramos que es la expectativa inflacionaria para el año 2016, que nosotros estimamos y apuntamos a trabajar para que sea entre 20 y 25%. Hay una agenda de negociación con cada uno de los sectores. Nosotros vamos a trabajar y mirar cómo es la evolución del empleo, principalmente del salario de los trabajadores. Esa agenda es prioritaria para este gobierno y lo hacemos en conjunto, tanto con la dirigencia sindical como los sectores empresarios, para encontrar las soluciones a cada uno de esos sectores. Hoy es una primera reunión, es una reunión donde se han planteado los temas. Es a partir de ahora que vamos a ir avanzando en cada uno de esos sectores y queremos ir encontrando soluciones a partir del diálogo. Muy bien, ahí escuchábamos tanto a Triaca como a Marcos Peña. Muy buenas noches para todos, gracias por haber venido al Último Debate. Y vos desde tu casa, hashtag Último Debate para que opines con nosotros. Blasco, ¿qué hablaron hoy? Bueno, en primer lugar yo represento a la CTA Autónoma, por lo tanto no fuimos invitados por el gobierno. Pero de todas maneras... Se sabe. Sí, realmente a nosotros lo que nos parece es que a partir de una declaración sin anestesia del ministro de Economía, y hace semanas atrás, en el sentido de hacernos un llamado a los trabajadores, diciendo que tuviéramos cuidado y fuéramos prudentes en nuestras pretensiones de aumento, habida cuenta que iba a entrar una especie de disociación. Por un lado, el aumento salarial y por otro lado, contradictoriamente, el nivel de empleo. Yo creo que ahí está todo dicho cuál es la intención del gobierno. Es decir, la intención del gobierno es tener salarios que tengan aumentos por debajo de la inflación, por debajo de lo que debiera ser. Y si uno ve, lo escucha al presidente, o cualquiera de sus ministros, cualquiera de los sectores del oficialismo, hablando de un 20-25%, la verdad que debe estar viviendo, no sé, en Suiza. ¿Pero sienten una amenaza que les están ofreciendo o trabajo o aumento? Lo de Prat Gay fue una extorsión, sí, absolutamente. Y además, sin entrar a juzgar la catarata de insultos, de agravios a los trabajadores. ¿Ferraro fue una extorsión? A ver, me parece que está claro lo que planteó el gobierno, que es comenzar a hablar las cuestiones paritarias que se están empezando a negociar a nivel nacional y en cada una de las provincias, que quedó muy claro, que es entre plantear una paritaria que parta desde un 20 o un 25%, y me parece que tiene que ser una discusión que tiene que estar sentado el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, cada uno de las centrales obreras. Pero si es 20, pero a su vez, mucha discusión. No, a partir de ahí, después me parece, a ver, después va acompañado
con otras medidas que nosotros estamos proponiendo, que tiene que ver con el tema de subir el mínimo no imponible vinculado a ganancias, discutir el tema de la rebaja del IVA para la canasta básica de alimentos, el 82% para los jubilados, que la asignación universal realmente sea universal y sea un ingreso ciudadano, y en el cual los que trabajan y los que no trabajan y tengan chicos puedan recibir el ingreso ciudadano. Me parece que la discusión que tenemos que dar, y producto de la herencia que se recibió después de 12 años de despilfarro kirchnerista, tiene que ver en poder ordenar las cuestiones económicas. Y acá me parece que tenemos que ser cuidadosos, tratar de que Diputado, nadie... Espere, pero usted me dice, la paritaria tiene que estar entre un 20 y un 25. No, es la propuesta. a partir. ¿Y se discutirá? ¿Y se discutirá? Porque la señal que hoy dio el presidente aumentándose el sueldo no fue cerca de esos números. Nunca se planteó, y yo no escuché, y nadie ahí habló, de un techo, que el techo sea un 20 o un 25%. Pero cuando te dicen la paritaria tiene que cerrar entre un 20 y un 25, te están dando más o menos... No. A los docentes la oferta fue de un 23. Y en cuotas. Los docentes de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es desde un 20 a un 25, arrancar a partir de ahí y discutir. O sea, la idea del gobierno sería llegar a un 30 con un 22 aproximado, más la eliminación de ganancias. No. Es para discutir. Yo creo que empezando un poquito por la reunión de hoy fue una vergüenza. Uno ya no espera de esta dirigencia sindical que le consulten a los trabajadores antes de ir a negociar qué es lo que deberían discutir con el gobierno. Pero lo de hoy saliendo por la puerta de atrás casi escondidos, dando alguna declaración perdida y dejando que los voceros de la reunión sean los propios funcionarios que estuvieron en ella, ya adquiere características de escandaloso. Es evidente que lo que se discutió en esa reunión es lo que le interesa a los dirigentes sindicales. Los 26.000 millones que piden de las obras sociales, cómo van a arreglar el tema de las paritarias, y nada que interese a los trabajadores o que beneficie a los trabajadores, porque si no hubiese sido pública, si no hubiesen salido de la reunión y hubiesen dicho conseguimos tales y tales cosas para los trabajadores. Entonces, creo que lo que se mostró hoy es que una vez más Macri es todo lo de derecha que lo dejan ser, Macri es todo lo neoliberal que lo dejan ser, y se demostró en dos actos. En de la reunión con los sindicatos y después en el Congreso de la Nación, en el Senado, con el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, dándole quórum para los temas que Macri y le interesan y a Macri. ¿Por qué decís lo que lo dejan ser? Bueno, porque supongo que él quiere llegar mucho más lejos cada vez que hablan. ¿Pero a quién le apuntás como cómplices de que lo dejan ser? Y como lo dejan ser la dirigencia sindical, los que estuvieron hoy ahí, es evidente, los mismos que hasta hace poco, Gerardo Martínez hasta hace poco era un ferviente kirchnerista, Caló, bueno, salieron de ahí, no dijeron una palabra de qué habían negociado, de qué habían hablado, porque hay algo que es clave. El gobierno tomó medidas que son inflacionarias, aumento del dólar, los tarifazos que vienen, la devolución de las retenciones, es decir, todas medidas inflacionarias. ¿Cuál va a ser la variante de ajuste para alcanzar esa inflación de la que se habla acá? Los salarios de los trabajadores. Entonces, la variable de ajuste para el gobierno son los salarios de los trabajadores. Todos sus economistas, cuando hablan de una devaluación exitosa, ¿qué significa exitosa? Que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Y eso es lo que se vio hoy en esa reunión. Por eso salieron por la puerta de atrás y por eso hay alguna declaración perdida, y eligieron como vocero a Marcos Peña y a Triaca. Ellos fueron los voceros de la reunión. ¿Y que a quién deja hacer? También en el Senado se vio eso. En el Senado no habilitaron el quórum en extraordinarias para discutir el impuesto a las ganancias. Habilitaron para discutir los jueces que le interesa a Macri, porque no sé si tendrá algún problema con Lorenzetti, tiene miedo de no tener Bueno, pero convengamos que no puede haber 3 jueces en la Corte Suprema de Justicia. No, es necesario que se trate de quiénes van a ser los que van a ocupar esos cargos. Es ilegal. Me parece bien que se haya ido más atrás el tema del decreto. Hay velocidad también en ese tema que es especial, digamos. Hay como una necesidad de hacerlo ya. Esa velocidad me parece. Yo no sé si es porque no sabe que no van a tener mayoría, que tienen que aprobarlo de DNU, pero entre Gerardo Morales y Macri lo primero que hicieron es menemismo. Yo creo que esto tiene que ver, digamos, con una cuestión que parece que no estábamos acostumbrados. Nosotros hemos criticado el proceso por el cual en su momento se había pretendido cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, y esto tiene que ver con respetar
el proceso de selección de jueces del Tribunal Superior de Nación. No, a ver, digamos, se está llevando la selección, a ver, nosotros, por ejemplo, estoy diciendo, nosotros respetaron el proceso. Es increíble. Pero cuando decía cuestiones que no estamos acostumbrados, dar marcha atrás de una decisión que pudo haber sido equivocada por parte del gobierno, el gobierno reconoció que se equivocó. No les pido. No entraron en vigencia. Quiero escuchar a Mirta. No, primero y principal que digo que en el plano sindicalista nunca fue diferente. Con ningún gobierno, creo que los sindicatos siempre se pusieron a disposición del gobernante de turno para lograr los mejores objetivos para su sector. Esto seamos, porque hoy lo estaba, y como decía Miriam, también estaba Gerardo Martínez. En realidad, lo que entiendo es que está bueno que tengan reuniones con el presidente de la Nación, porque de hecho que no iba a estar el presidente de la Nación, iban a estar los funcionarios, hasta que exigieron que el presidente esté presente, que me parece extraordinario porque entonces están cumpliendo con lo que decían, vamos a abrirnos para escuchar a todos los sectores. No estuvo la CTA. Bueno, ellos dicen, bueno, no es que quedaron afuera, sino lo vamos a tener en otro momento. Me parece que tendrían que haber estado, me parece que todos son representantes de todos los trabajadores, más allá del pensamiento político que tenga cada uno. Con respecto al tema de la Corte, considero que sí, fueron muy apresurados, que hubo un error, no podían cometer ese error en un comienzo tan sensible, dieron marcha atrás, está bien reconocer los errores, pero también, desde mi lugar, tengo que cuestionar que llamativamente son dos hombres, no hay ninguna mujer. O sea que tampoco se está respetando el cupo femenino, la paridad de las mujeres, que es por lo que luchamos desde el Frente Renovador, más allá de que sean excelentes abogados profesionales que estén en condiciones de ocupar ese puesto. Pero me parece que esto tenía que haber sido un poco más pensado, darle tiempo, porque entendemos que uno, si apenas asume, no puede resolver el problema con la herencia que hemos recibido, porque quedó el gobierno, el Estado, el país atado con alambres. Se han hecho muchas cosas buenas, pero muchas otras que generaron lo que hoy está sucediendo. La inflación, la devaluación, que se anuncia un aumento para jubilados del 15,35%, que es lógico que es de la movilidad que tiene que ser. O sea, de acuerdo a lo que es el cálculo de la recaudación, más la cantidad de jubilados y demás. Son 4 pesos por día y Macri se aumentó a 130.000 pesos. Pero está bien, estamos hablando de cómo se establece el cómputo del cálculo de la movilidad. Sí, después hablamos de que recibieron un 40% de evaluación y reciben un 15% solamente de aumento. Esa es la gran realidad. Hoy un preso, que no estoy, y digo, y lo sigo repitiendo, para que no digan que yo estoy en contra, que un preso reciba sueldo. No, si la ley está, tienen todo el derecho a recibir sueldo. Pero no es justo como imagen y como mensaje a una persona que trabajó 30 o 40 años, que gane 4.959 pesos en bruto, que se le van a descontar, y que un preso gane 6.060. Bueno, pero no es una comparación para hacer. Bueno, no, para mí un preso que trabaja. Y comparémoslo con los funcionarios de Macri. No, está todo bien, pero comparémoslo con los intendentes del conurbano que ganan todos arriba de 100.000 pesos. Eso está todo bien. Más los gastos, más los salarios. Todos los funcionarios y todos los diputados ganamos mucho más. Bueno, nosotros donamos nuestro... Quiero escuchar al diputado. No, digo, a ver, me parece que, arrancando por lo último, que tiene que ver con los jueces de la Corte, que tiene que ver con la sesión de hoy. Vamos, este supuesto error se enmarca en una actitud del gobierno desde el primer día de gobernar por DNU sobre temas sustanciales que ameritan y necesitan el debate del Congreso de la Nación. Cuando siempre hablan del diálogo, ¿no? Además. Básicamente, a pocos días de plantearle en el discurso inaugural de su gestión el presidente Macri al conjunto de la sociedad que no iba a construir una corte adicta ni una justicia adicta, sino todo lo contrario. Bueno, la primera medida en ese sentido es poner por decreto, inconstitucionalmente, porque es un error inconstitucional, no es solamente un error administrativo que se traspapeló un papel, sino que estaban distraídos y que, bueno, la falta de costumbre de gestionar generó esto. Hay un atropello no solamente sobre el Parlamento, sino sobre nuestra Constitución. Por lo tanto, reconocer ese error me parece que no es solamente un hecho de una virtud, sino una necesidad imperiosa para poder respetar el Estado de Derecho en nuestro país.
Lo que se abrió hoy rápidamente, digo, en el Congreso de la Nación es el proceso de selección producto del decreto 222 que firmó Néstor Kirchner, donde ahora empezarán todas estas nuestras opiniones, digo, cuando digo nuestras no digo de los legisladores, sino del conjunto de la sociedad civil en la Argentina, donde veremos cuáles son las oposiciones y los apoyos que tienen esto. Ya ahora, se vio hoy que le dieron, se reunieron en febrero para hacer lo que Macri quería. El proceso de selección de jueces de la Corte tiene que ver con esto, y la verdad es que me parece que hay que avanzar en esta cuestión, y nosotros tenemos opinión sobre estos señores, sobre los jueces, y expresaremos la opinión en los ámbitos correspondientes, a los cuales yo le digo la verdad, que me parece que otro CEO más o otro empleado más de las corporaciones como juez de la Corte, me parece una barbaridad, aparte de los ministros que ya están nombrados, como es este hombre que responde y que fue abogado de Clarín y que hoy lo quieren hacer juez de la Corte. Y con respecto a las paritarias, digo, las fotos no alcanzan. Acá se dijo con muchísima claridad, estamos asistiendo a un proceso de ajuste tremendo en la Argentina, con, obviamente, principalmente afectados los sectores de mayor vulneración en términos económicos y sociales, y hace falta que no solamente haya paritarias libres, sino que haya una decisión política del gobierno, que lamentablemente creo que no la va a haber, de apuntalar lo que es el consumo de los trabajadores en el conjunto de las acciones. Todo lo que ha hecho este gobierno, el 10 de diciembre, a esta parte, ha deteriorado la capacidad de consumo y por lo tanto deteriora el mercado interno, y si se deteriora el mercado interno se deteriora la producción, si se deteriora la producción hay desempleo, si hay desempleo hay menos consumo y es un círculo vicioso. La capacidad de consumo no estaba deteriorada ya. Porque nadie le puso techo a las paritarias. Se está hablando, va a haber una inflación entre un 20 y un 25%, pero nadie dijo el techo es tal. Dijeron las paritarias van a ser libres. Perdón, las paritarias se firman por sector. Hasta el 20, digamos, el gobierno nacional puede establecer ahora. Digo, en defensa viene en defensa. Bueno, obvio, el ministerio. A ver, obvio. Claro, te conozco tu mamá, no quería homologar cuando era fuera del gobierno quería. A ver, cuestiones porque pareciera ser que, digamos, el gobierno de Cambiemos gobierna hace 3 años la Argentina, en el cual se llevan 40 días de gobierno, en el cual el Frente para la Victoria habla de institucionalidad cuando se llevaron puesto el Congreso de la Nación durante 12 años. Durante 12 años, en el cual, digamos, Consejo de la Magistratura, blanqueo de capitales. Pero ¿sabés las leyes? Se llevaron puesto el Congreso. Y a ver, vos hablas de CIOs, ¿qué? Pues CIOs como, a ver, CIOs que como Lázaro Báez, digamos, esos CIOs queremos. A ver, y con respecto a la, y con respecto a los 12 años, y con respecto a la Corte, y con respecto a la Corte, con respecto a la Corte, nosotros hemos marcado el error y en el cual no confundamos a la sociedad. Los jueces no entraron en funciones. Se revisó la medida que se tomó y se aplicó, como bien vos estableces, el decreto para la selección, para cubrir las vacantes. Muy bien. Era un escándalo anticonstitucional. El gobierno en el cual vos participaste 12 años, Cristina Kirchner, nunca hubiera reconocido un error de estas características y avallazaba todas las instituciones. Y así se quedaron con la mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, así avasallaron a la oposición en las comisiones más importantes y trataban en tratamiento express, casi escribanía de parte de Balcarce 50, las principales leyes durante estos 12 años de gobierno. Yo te pregunto, ¿hubo alguna ley que necesitó algún tipo de mayoría especial que no fue respetada por el Congreso de la Nación en los 12 años del gobierno kirchnerista? Por supuesto. No. Por supuesto. No. Todas las leyes que se votaron y todas las cosas que pasaron por el Congreso de la Nación tuvieron las mayorías necesarias. Y además, los de ustedes, la ley de los DNU que critican es la ley que propuso el kirchnerismo para avallazar las instituciones y el manejo de los decretos de necesidad de urgencia. Y nunca se retrocedió porque nunca se avasalló la Constitución. No avasallaron el Consejo de la Magistratura, la justicia. Vamos de a uno porque blanqueo de capitales para los amigos del poder, para los amigos de Cristina. Las mayorías correspondientes que hacían falta para aprobar una ley en el Congreso las se tuvo. Pero digo, es el juego de la democracia. Si yo tengo los votos, una cosita. En primer lugar, los gobiernos, las acciones que llevan adelante no son neutras.
se juega para uno, se juega para otro. El gobierno de Macri, desde que asumió, convengamos que vía eliminación de retenciones, devaluación, aumento de tarifas, evidentemente está generando una transferencia monstruosa de ingresos a favor del sector de la economía más concentrado y multinacional, transnacional, y alguien se lo tiene que pagar. ¿Lo paga quién? El común del pueblo, fundamentalmente la clase trabajadora. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir algo respecto al tema de los jueces de la Corte. Yo soy trabajador judicial, soy el secretario general de la Federación Judicial Argentina, que representamos, englobamos a todos los sindicatos judiciales del país, salvo la provincia de Santa Fe, de todo el país. Nosotros hemos hecho una presentación en la cual objetamos absolutamente, no solamente los DNU, sino todo el proceso que se dio al no haberse aplicado en su momento el decreto 222. Pero además decimos algo más y lo hacemos público en esta ocasión, afortunadamente lo podemos hacer, y es que ahora no solo objetamos el procedimiento anterior, sino que ahora que se trata de normalizar vía actuación del Senado, etcétera, etcétera, objetamos a los dos candidatos. ¿Y por qué los objetamos? Haciendo independencia incluso de sus méritos técnicos, que ni siquiera lo ponemos en consideración. Y es que estos dos señores aceptaban ser designados jueces de la Corte Nacional vía un decreto inconstitucional. Por lo tanto, están inhabilitados éticamente para ser jueces de la Corte Suprema de la Nación. ¿Pero no les parece que por esta discusión, si decimos, bueno, el oficialismo acordó con la oposición por la plata para las provincias, nos estamos perdiendo la sociedad de saber quiénes son estas dos personas? Porque para muchos, para la mayoría, tienen una conducta intachable. De hecho, estamos hablando de una persona que estuvo en el gobierno del kirchnerismo. Por eso me parece que por esta pelea la sociedad pierde la oportunidad de realmente saber si estas dos personas son idóneas o no para ocupar la Sí, pero también tiene que ver la idoneidad ética. Pero yo te digo, si estas personas... Pero no es contradictorio. No es contradictorio, ¿entendés? No es contradictorio. Lo que plantea el compañero acá no es contradictorio con lo que planteas vos. Hoy empieza el debate alrededor de las condiciones éticas y técnicas, porque también está contemplado dentro del decreto 222, y presentaremos nuestras opiniones para ver también de construir alrededor, desde una concepción democrática, construir consensos a favor o en contra de la designación de estos jueces. Nosotros, en mi opinión, nosotros creemos que no solamente técnicamente, sino que éticamente no están en condiciones de ser miembros de la Corte, partiendo por el análisis que hace el compañero, pero aparte también porque en uno de los casos es una clara denominación de un juez que va a defender las corporaciones mediáticas y la concentración del monopolio, que es... Me parece, bueno, acá el compañero de la CTA dijo claramente que son dos jueces que ya aceptaron un método ilegal, entonces ahora todos los baños de legalidad que le den... Pero se pueden nombrar en comisión a los jueces. Bueno, no quiero abrir esa discusión porque parece que hay discusiones más de fondo, si me permitís. Porque... Sí, es interesante, pero se nos va el fondo de la discusión, que es que acá se está, como se dijo acá, se está aplicando un ajuste brutal, y estas discusiones que vemos se dan en los canales de televisión. Pero lo de hoy del Senado, yo vuelvo a marcar, que es habilitar el mecanismo que Macri quería. En la provincia de Buenos Aires se discutió mucho, pero el Frente para la Victoria posibilitó que se vote el presupuesto de ajuste de Vidal. Entonces esas cosas tenemos que discutir, porque si no son debates que quedan acá, y a la derecha, como ya conocimos, gobernó mucho tiempo la derecha de la Argentina, no se la discute. No vamos a convencer a Prat Gay de que se compadezca con los trabajadores, no vamos a convencer al CEO de Shell como Aranguren de que el tarifazo no sea tan alto. Lo que hay que hacer es enfrentarlo, y nosotros desde el Frente de Izquierda estamos dispuestos a enfrentarlo, estamos dispuestos a resistir a esta derecha. Y un presupuesto justo no hay que aprobarlo. El Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires no lo aprobó. ¿Y cómo se hace con una provincia que está quebrada? ¿Por qué tenés que aprobar? Mira, quebrado o no quebrado, ¿desde dónde vos decidís sacar la plata? Porque la plata... Mira, herramienta es llevarle la plata a los buitres. Todo esto es para que la plata se lo lleven los buitres. Van a dejarle sin herramienta al gobierno de la provincia de Buenos Aires para pagar a los docentes, a los médicos. Vamos, una responsabilidad, Miriam. Yo entiendo tu lugar, yo entiendo tu lugar desde la izquierda, de estar en la calle ganando, digamos, pero también una responsabilidad. No entendés mi lugar, porque ustedes se pelean acá, pero después acordaron la provincia de Buenos Aires y hoy se ve en el Senado. Entonces aclárenle a la sociedad que le están permitiendo que Macri sea todo lo de derecha que Macri puede ser y vaya avanzando. Hay que participar del paro del 24 de febrero, hay que estar en la calle. Con la herencia recibida.
es bueno no, que uno puede decir no se entiende. Pero Quiero mira, escuchar que a algo, una cosita más de la herencia recibida. Él hablaba de cómo funciona el Congreso. Yo desde que soy diputada, el 90% de las sesiones que participé fueron especiales. Sí. Algo completamente inconstitucional. Porque las sesiones especiales hacía que el Frente para la Victoria decidía cuál era el temario y el resto íbamos o no a eso. Si querés discutimos eso. Yo no tengo ningún problema. Yo te discuto cómo funcionó el Congreso con pero yo puedo compartir con vos. Seguro que lo vamos a compartir, pero es completamente inconstitucional. Creo que los argentinos tenemos que unirnos, más allá de las ideologías de cada uno. Creo que es el momento de debatir y bien, como decía Adrián, bueno, tienen la posibilidad de establecer las pautas de ellos, decir si están de acuerdo o no y emitir opinión. Lo que a mí me tocó en estos 2 años como diputada, que obviamente vengo de una actividad privada, de todo lo que tenga, nada que tenía que ver con la política, para mí fue una gran desilusión, porque más allá que se aprobaban las leyes con mayoría, convengamos que la mayoría era del Frente para la Victoria, ni siquiera necesitaban los números de nosotros, y cuando se planteaba desde algún bloque, algún diputado, cambiar algún párrafo, una coma, una acentuación, la respuesta final era no, salvo algunos que otros casos. Y convengamos que en los últimos, en las 2 últimas sesiones, se ha hecho una cantidad de aprobación de leyes donde realmente muchas veces se daba el temario en el momento que estábamos en el debate. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que cambiar, aprender a consensuar. Con Cambiemos, porque si tuviera pero yo no estoy avalando, no estoy avalando. Digo, sería bueno, como recién a partir del 1 de marzo. Ahora es como... No. El desafío es a partir del 1 de marzo, no sabemos que vamos a tener sesiones, esperemos que no se cumplan. Gracias a Dios no tienen mayoría. Entonces, de esta manera, quienes somos oposición, vamos a tener la posibilidad de cuestionar las cosas que no estamos de acuerdo y de aprobar las cosas que sí estamos de acuerdo. Creo que tenemos que aprender. El no por el no tampoco es bueno. Siempre pensando en los ciudadanos, a quienes realmente representamos. Yo, si bien ahora represento a todos los que en su momento me apoyaron, obviamente que tengo un sector al cual le soy fiel absolutamente, que son los jubilados. Y voy a seguir peleando por la recomposición de los saberes. Y me encantó anoche escuchar al director ejecutivo, al ex director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, que fue parte del gobierno del Frente para la Victoria, que fue el director ejecutivo hasta último momento, que fue el que me decía a mí que era imposible o que aclaraban los medios que lo que yo decía era una barbaridad, que desde el gobierno se decía que si le pagaban el 82% a los jubilados y recomponían el haber de los jubilados con Badaro en forma administrativa o el IF en forma administrativa para que no tenga que hacer juicio, realmente iba a la quiebra el país. Anoche Diego Bocio dijo, estoy de acuerdo, me equivoqué. Bueno, gracias a Dios que empiezan a darse cuenta las equivocaciones. Bueno, pero empecemos a debatir. No, aclaración. Lo primero que me resulta sumamente interesante y la verdad constructivo que Cambiemos ahora se dé cuenta, después de haber dejado al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner sin presupuesto, como parte del Grupo A, que se den cuenta que es un elemento complejo. Igualmente, y que puede ser hasta rozar lo antidemocrático, como le decía a Miriam. Yo creo que, otra aclaración, que en la provincia de Buenos Aires un sector importante del Frente para la Victoria no acompañó el voto del presupuesto, porque nos parecía justamente que era un presupuesto no solamente de ajuste, sino un presupuesto que tenía una cantidad de endeudamiento totalmente desmesurado. Para que se den una idea, en el 2015 el presupuesto de la provincia de Buenos Aires tuvo 25.000 millones de pesos de autorización de endeudamiento y lo que arrancó pidiendo la gobernadora Vidal fueron 120.000 millones. Lo cual me parece, nos parece una barbaridad y por eso un sector muy importante del Frente para la Victoria no acompañó ese voto. La segunda cuestión, yo digo, independientemente de las capacidades y posibilidades, la democracia nos da la posibilidad de tener representaciones parlamentarias que tienen determinadas mayorías y minorías en el Congreso de la Nación. Hoy, más allá que el Frente para la Victoria sea la primer minoría del Congreso de la Nación, no tenemos quórum propio y no tenemos la mayoría para poder decidir sobre determinadas leyes. Y nosotros estamos... por eso no pudimos hacer
hacer que funcione el Congreso en la Cámara de Diputados, porque teníamos menos de los 129 diputados que hacían falta, y por más que otros quisieran acompañar una iniciativa en ese sentido, no se llegaba. Ahora, la verdad es que puede molestar más o menos el tratamiento de una ley, ¿sí? Más o menos puede molestar. Lo que no se puede discutir es que cada una de las cosas que se hicieron en esos 2 años en los que vos fuiste diputada, Mirta, tenían respaldo reglamentario de la Constitución de la Nación. No todos. Básicamente porque, no porque había quórum, porque había comisiones que tenían mayoría que podían dictaminar y que se llevan adelante. Podrá haber alguno que se queje en ese sentido y que pueda tener alguna cuestión. Ahora, las mayorías para sostener... Pero la mayoría eran ustedes. Y la legalidad... Pero es que eso es lo que decidió la gente. Como hoy decidió la gente que nosotros no seamos gobierno. Era mayoría y somos respetuosos. Cuando somos mayoría, pero también ni siquiera respetaban. A ver, eran mayoría y ni siquiera respetaban la forma. Eran mayoría y no respetaban la forma. Yo fui presidenta de la Comisión de Personas Mayores durante 2 años. Me sentí, yo terminé casi con un ACV a fin de año, de la desilusión, la angustia que me generó no poder trabajar en esa comisión. El primer año nos reunimos cuando le interesó una ley que tenía que pasar por salud y fue equivocadamente a personas mayores y porque hablaba de medicamentos para personas mayores. Bueno, les interesó sacar esa ley de esa comisión y fue la única vez que me dieron quórum en la comisión. En el segundo año hubo 3 proyectos de resolución, 3 proyectos de resolución, los cuales no ameritaban ni siquiera reunirse porque eran de declaración o de resolución. No había un solo proyecto de ley porque todos los proyectos de ley de personas mayores habían determinado que la cabecera llamativamente eran comisiones donde ustedes eran presidentes, cosa que no mandaron ni un solo proyecto, no debatieron ningún solo proyecto de personas mayores. No se trabajó en la Comisión de Previsión, se trabajó en conjunto cuando había interés de sacar determinados proyectos. La moratoria y la ley de la suerte, Mirta, de haber sido concejal, diputado provincial, y he sido mayoría y he sido minoría. ¿Sí? He sido mayoría y he sido minoría. Yo tengo muy poca experiencia, 2 años nada más. Cuando me ha tocado ser minoría, he sido oficialista en minoría en el Consejo Liberante de Morón. Me tocó perder siendo el primer concejal del intendente, perder 23-1 una votación, por ejemplo. Entonces, cuando hay yo puedo tener toda la voluntad de hacer una cantidad de cosas. Ahora, si no construyo la mayoría para hacerlo, no lo puedo hacer, porque eso es el juego de la democracia. Pero ahí está, pero vos estás diciendo, ustedes tenían mayoría y violaron las normas, el reglamento, hicieron lo que quisieron, con mayoría, con un montón de leyes, Consejo de la Magistratura, sesiones especiales, la cantinela que se hizo todo mal. Decime en qué, sesiones especiales, en dónde se violó el reglamento y dónde se violó la Constitución en los 12 años. Yo te quiero recordar, a ver, el presidente de la Cámara, Domínguez, fue denunciado penalmente por todos los bloques de la oposición por no cumplir con el reglamento y avasallar al resto del bloque parlamentario. En estos 12 años se atropelló el reglamento en las comisiones, la Constitución o la Constitución Nacional, que eso es lo que estabas diciendo vos. ¿Dónde? Porque que vos denuncies o que yo te denuncie a vos, si por cualquier cosa, por cualquier cosa te puedo denunciar. Ahora, puede ser una mentira, lo que te digo es... No es una mentira. ¿Dónde? Vos decime con mayoría, decime... Si yo te denunciara por algo ahora, sería mentira, porque la verdad que no tengo antecedentes para denunciarte. Entonces te estoy diciendo, a ver, como ejemplo, vos decime yo podría denunciarte, no necesariamente que yo te denuncie quiere decir que vos cometiste un ilícito. Yo no te estoy denunciando. Yo sí, lo que te tengo que denunciar, sí, te denuncio a vos que ustedes fueron financiados por la efedrina, que, digamos, para cuestiones lícitas la efedrina tenía que tener una tonelada y permitieron 42 toneladas. A denunciar sin argumentos. Digamos, si hablamos de denuncia, hablemos de la denuncia de Aníbal Fernández, narcotráfico, financiamiento de campaña. Yo te estoy hablando de un mecanismo. Si hablamos de denuncia, hablemos de esa. Hablamos clarito. Si hablamos de denuncia, hablamos clarito de esa denuncia. Cortemos acá. Hashtag último debate, pero no me gusta que discutamos en este tono. Me gusta que la gente pueda entender en casa y que lleguemos a alguna conclusión, que saquemos algo de todo esto. Es difícil, yo sé que se enciende el debate, sé que esto es así, porque lo vivimos todas las noches, pero me gusta que hablemos en otro tono. Por eso lo corto un poquito para que bajemos. Último debate acá para que nos escriban. Maxi, que yo sé que le quedan los últimos minutos porque se tiene que ir, pero quiero darte un tiempo tranquilo para que puedas hablar.
A ver, nosotros, por supuesto, le hemos propuesto también al presidente y esperemos que a partir del inicio de sesiones ordinarias en el Congreso, por lo menos nosotros de la coalición cívica queremos discutir 3 proyectos importantes que para nosotros es necesario que salgan aprobados en el Congreso y que sean enviados por este gobierno, que tiene que ver con el ingreso ciudadano universal para todos, tanto para los que trabajan y no trabajan, el tema del mínimo no imponible vinculado a ganancias, la canasta, digamos, el IVA para la canasta básica. Digamos, son proyectos que nosotros realmente queremos discutir en esta primera etapa y creemos que el lugar es el Congreso de la Nación, acompañado con una ley que es autoría nuestra conjuntamente con otros sectores de la oposición y que el gobierno de Cristina Kirchner vetó en su momento, que es el 82% para los jubilados, y que en ese momento el Congreso la votó y el gobierno de Cristina... Ferraro, ahora te pregunto, hubo mucho apuro por tomar ciertas medidas, sobre todo en lo económico, por decisiones económicas que se han tomado. ¿Por qué no hubo tanto apuro para tomar estas medidas que son las que favorecen a los trabajadores? Porque me parece que es el tiempo ahora de discutir. No, lo que pasa es que de diciembre a marzo perdimos plata todos. Podríamos, yo no te digo que no, digamos, por supuesto no te digo, digamos, el presidente podría haber sacado o modificado lo que es la vieja tabla de machinea vinculada a las ganancias, pero bueno, esperemos poder discutirlo en el Congreso. Yo lo que no entiendo es por qué esperaba. Hay una vieja falacia que dice ya tuvieron todo lo que venían pidiendo. ¿Por qué a los trabajadores se les pide que esperen, las grandes empresas no? No estamos diciendo que Además hay un engaño lo que dicen, porque habla de medidas que son como paliativos. No son paliativos. Claro, ¿por qué no decís salario igual a la canasta familiar? ¿Por qué no podemos mirar, según los trabajadores del INDEC, que no como Todesca, porque el otro Todesca la tenía re clara, que está ahora en el INDEC no tiene idea de cuáles son las cifras, pero los trabajadores del INDEC sí, y dieron una canasta que sin los aumentos de diciembre y enero da 16.000 pesos para una familia tipo. Entonces, ese es un buen parámetro dado por los trabajadores, que supongo ¿a vos te parece que son paliativos bajar el mínimo? Tenés que partir de que el salario supera la canasta familiar. Eso no se habló en la reunión de los sindicalistas y él no lo menciona, él menciona pequeños paliativos. ¿A vos te parece que el ingreso ciudadano es un paliativo? No, vos tenés que empezar porque el trabajador gane lo que le corresponde. Hay varias cuestiones a tener en cuenta y me parece que el tema está qué es lo prioritario, si es la calidad de vida de la población en general, fundamentalmente, es decir, el pueblo, los sectores populares y los trabajadores, o garantizar ganancias para las grandes empresas. El tema es que, por ejemplo, ahora se ha entrado en una escalada realmente monstruosa por parte del gobierno y sectores afines, por el cual los trabajadores somos todos sospechados de ser una manga de vagos. No, yo no los creo despidos, no, ¿cómo que no? Los despidos en el Estado, primero te echan y después revisan el despido. Cuando, te digo más, y esto pone en evidencia, algo que es una realidad que no es nueva, que no la inventó Macri, que viene de hace muchos años, y es que el Estado es el ejemplo del peor empleador, no del mal empleador, del peor, porque la precarización del empleo en el Estado es monstruosa, en todos los niveles del Estado. Te digo más, cuando se aprobó la ley de paritaria para los municipales en la provincia de Buenos Aires, uno de los motivos que generó mayor resistencia por parte de muchos intendentes es que ese proyecto de ley que María Eugenia Vidal pretendió suspender su vigencia, era que establece que en el plazo de 5 años no puede pasar del 20% la cantidad de personal contratado. Los intendentes todos pegaron el grito en el cielo, porque precisamente las municipalidades son un lugar donde la precarización y los salarios de hambre es moneda corriente. Ahora, pero la precarización no es responsabilidad del gobierno. No, pero por supuesto, yo no digo que sea de ellos, pero te digo, ahora, ¿qué pasa? Hay una campaña de descalificación de los trabajadores, son ñoquis y no sé cuántas cosas más. Ahora, en este sentido, ¿cuál es la respuesta de los trabajadores? Bueno, contra los despidos, contra la precarización laboral y contra la criminalización de la protesta, que es la herramienta que dispone el Estado para disciplinarte cuando te haces mucho loquito. Y si no, fijémonos que Macri arrancó con la represión de Cresta Roja. La represión de Julio Garro en La Plata.
cuando echó 4.500 trabajadores y después los tuvo que incorporar prácticamente a todos, con balazos de goma, a todo el mundo a diestra y siniestra. Porque llamar grasa militante, todo eso tiene un objetivo político. Nosotros nos despidieron una fuerza completamente independiente como la nuestra, el Frente de Izquierda, despidieron a una compañera 11 años trabajando en el Estado, Natalia Morales, nuestra compañera fue candidata a gobernador en Jujuy. ¿Qué error cometió decir que estaba por la libertad de Milagro Sala? No porque tuviese nada que ver con Milagro Sala, sino porque dijo que era ilegalmente detenida. La despidieron. ¿Y qué opinan? ¿Eso no es persecución política? ¿No se van a pronunciar? ¿No van a decir nada? ¿Van a seguir permitiendo que haya despido? Preguntale a tu compañero del Corro qué comportamiento tengo yo en la legislatura con esos casos. Preguntale a tu compañero del Corro. Le voy a preguntar a del Corro, pero yo estoy preguntando acá públicamente qué opinan de lo que está haciendo Gerardo Morales de Jujuy y la persecución política, lo de Natalia Morales, nuestra compañera. No mezclemos temas porque nos vamos a ir del foco. No quiero. ¿Cómo va a ser mezclar temas? Son despidos. Este es un claro ejemplo que yo pongo de despido persecutorio. Y cuando se distingue si es militante, no es militante a la hora del despido y se despide a todo y después se discute, creo que los trabajadores saben quién es Estamos hablando de precios, de inflación, y el presidente de la Nación habló y esto decía, a ver, vamos el informe, dale. Quiero volver a insistir que esto sé que llega en un buen momento porque hay preocupación con el tema de los precios, pero también ratificarles, como lo dije ayer, que nos estamos ocupando de las cuestiones de fondo que han generado esto. Estamos ocupando de revertir una Argentina, una sociedad que sufre el flagelo de la inflación ya hace más de 7, 8 años a niveles inaceptables. Ese es un camino de trabajo que nos irá haciendo que la inflación baje poco a poco en los próximos años, tratando de llegar a un dígito lo antes posible como nos hemos comprometido. Con respecto al tema del IVA, también estamos analizando en conjunto con Hacienda y también en conjunto con AFIP para hacer una propuesta de reducción de IVA, sobre todo para los alimentos. Graficar los números. Si yo terminé pagando 5.000 pesos de alquiler en el día de hoy y mañana tengo que ir a renovar mi contrato empieza a renovarse en 7.000 pesos. O más. Sí, entre 7.000 y 9.000 pesos. Y después a esos 9.000 o 7.000 pesos le tenés que sumar el 15-20% semestral durante 2 años. Lo que supone que en el 2017 vamos a estar afrontando aumentos del 40% anual con índices de inflación mucho más bajos a los de ahora, con paritarias mucho más bajas y que por lo tanto van a ser muy difíciles de afrontar y corremos el riesgo de entrar en una crisis habitacional muy grande en las principales ciudades del país. El problema con lo que sucede hoy no tiene que ver directamente con el crédito hipotecario, tiene que ver fundamentalmente con la especulación enorme del mercado inmobiliario, con la falta de reglas que hay. Ten en cuenta que Argentina es uno de los pocos países que no tiene una ley nacional de alquileres. Estábamos hablando, mientras estaba el informe, el tema vivienda, que se suma al tema precios, que es un tema que preocupa a todo el mundo, la inflación, los precios, el salario en medio de las paritarias. Y yo lo planteaba temprano y ahora lo sumo a todos al debate. Porque la paritaria, supongamos que se va a cerrar en un 25%, en un 30%, en un 35%, que son los números que se están hablando, entre esos números. El gobierno nacional tiene una propuesta que es hacer una paritaria ahora y una paritaria en 6 meses. Tiene esa idea para tratar de demostrar que la inflación va bajando. Sin embargo, por ejemplo, los alquileres en la práctica real hoy sufren una indexación o un aumento de entre el 14 y el 15% cada 6 meses. O sea, estamos pagando cerca del 32-33% de aumento anual y la paritaria creo que va a estar lejos de eso por lo menos. Y 40 en la renovación. Claro, ¿no? Por ejemplo, 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires está costando un promedio de 6.500 pesos, que si nos vamos a Palermo ya pasamos 8.500 pesos. A esto hay que sumarle un ajuste del 15% semestral, que esto va contra la ley, porque no se puede hacer, bueno, hace tiempo que se está haciendo. Tiene un artilugio legal para hacerlo, que es que no te lo indexan, supongamos, a la inflación, sino que te hacen un contrato por un monto de dinero y que te dicen, bueno, los primeros 6 meses me pagas tanto, ya está estipulado. Siempre hay una excusa.
excusa, ¿no? Sí. Y después hay que tener en cuenta que las expensas también van a aumentar, porque después vienen las paritarias de los encargados. Ya están. Y a eso hay que sumarle el impacto del aumento de la luz, lo que va a ser el impacto del aumento del gas cuando llegue, el transporte, lo que impacte y todo lo que está subiendo, los insumos de limpieza, el servicio de manutención del ascensor, todo eso va a ir incrementando el servicio. Lo cierto es que hace tiempo que hay una pelea con los formadores de precios, hace mucho tiempo, esto no es novedoso y en esto tenía razón el diputado de la ciudad cuando decía que esto no es un invento de estos 40 días, hay una pelea contra los formadores de precios que viene teniendo años con donde hay un proceso inflacionario. Con la diferencia. Perdóname. Es un déficit habitacional. Hay una demanda de alquiler muy grande. Perdóname. Ya te dejo, Miriam. No se puede. Digo, en esa pelea durante todos estos años, lo que hubo fueron políticas y decisiones políticas de avanzar, de tratar de que la carrera entre el salario y la inflación fuera ganada por el salario, cosa que ha sucedido sistemáticamente, porque todas las empresas que miden este precio reconocen, ¿sí?, que los aumentos de salario fueron más que la inflación durante todos estos años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a partir del 10 de diciembre? En realidad, de la expectativa generada a partir del 22 de noviembre con los anuncios de Prat Gay antes de ser ministro, lo que hay es que se está constituyendo lo que, si esto fuera meteorología, se llama una tormenta perfecta. Apertura de importaciones con imposibilidad de competencia para los productores locales con la importación que se viene desde afuera. Baja de las retenciones en los commodities en Argentina, lo cual traslada, los commodities son los alimentos que básicamente van a la mesa de los argentinos, que se traslada a precios, eso se transfiere a precios. Devaluación del 40%, tarifazos en todos los servicios, es decir, el Estado se retira de esa pelea, generando lo que es una tormenta perfecta, con más desocupación y con el agravante que se decíamos antes de represión y criminalización de la protesta. Quiero marcar algo porque si no, yo puedo coincidir con lo que está diciendo, todos los datos son datos objetivos, pero vayamos un poquito más de fondo y no nos vayamos de este tema de los alquileres, porque además, cuando hablábamos todos... se sufre. Se sufre. Hoy en La Nación puso un titular que nunca me representó tanto. Dijo, la angustia que sienten los inquilinos cuando tienen que... Y es una angustia, porque vos te tenés que... Si no te gusta, te tenés que ir. Tenés que mudar los chicos de escuela, toda tu vida está organizada alrededor de ese barrio. Bueno, y hablábamos todos, el 40%, si no te gusta te vas, 15% cada... Entonces, pero hubo una oportunidad de discutir esto en serio. Fue cuando se discutió el Código Civil, no hace tanto. Y el Código Civil se discutió en forma regresiva, en contra de los inquilinos. Entonces yo puedo coincidir con vos con los datos que das de estos 40 días, coincido. Lo que hay que analizar, y el Frente para la Victoria tiene que reconocer, es que votó un Código Civil acordado con Lorenzetti, que se transforma este problema en forma regresiva, con más derechos para los propietarios. Hoy lo denunciaban bien algunas asociaciones de inquilinos. Y no se va al problema de fondo, porque lo que hubo es un tema de larga data, además. Es un tema de larga data, pero bueno, está bien, todos los inquilinos no tenemos por qué seguir sufriéndolo, y que la mitad del ingreso de una familia... Hay un boom, una cosita más, hay un boom inmobiliario que es responsabilidad del gobierno de la ciudad de Macri, que tampoco nació ahora, hace muchos años, que está convirtiendo en esta ciudad en un boom inmobiliario que desaloja, que expulsa a los sectores populares, pero también una responsabilidad del gobierno nacional. Yo jamás pude acceder a un crédito inmobiliario. ¿Por qué? Porque soy como abogada monotributista. ¿Cómo hago para acceder a un crédito inmobiliario? Imposible, no se puede. Entonces pagás alquileres exorbitantes cuando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un montón de propiedad ociosa. Entonces hasta la Curas de Opción por los Pobres, creo que es el nombre, no quiero mencionarlo mal, recuerdo que sacó una denuncia cuando se votó el Código Civil diciendo que era escandaloso cómo se había negociado la aprobación por el Frente para la Victoria de un Código Civil que atentaba contra el derecho a la vivienda. Bueno, yo en realidad lo que planteo y lo que pensamos, y es un pensamiento del Frente Renovador, pero lo pensamos y lo piensa cualquier ciudadano. Acá lo que no tenemos es una política de vivienda. Desde hace muchos años la gente alquila. El año pasado se reconoció que el 50% de los trabajadores ganan menos de 6.000 pesos. O sea, nadie puede acceder a poder alquilar ni a poder comprar. Cuando hablamos, o cuando Adrián hablaba de
del gobierno, que tienen que ser los que controlen los precios y lógicamente uno poder acceder a determinada, a la vivienda, a la comida, a la salud, a lo que fuere. Convengamos que el único sistema de vivienda que hubo fue el Procrear. Jamás el gobierno logró que las entidades bancarias brinden la posibilidad de que los ciudadanos compren una vivienda con tasas bajas. Eran terribles las tasas. Y lo que dice Miriam es cierto. O sea, siendo monotributista es imposible nunca ingresar a una entidad bancaria para poder lograr un beneficio de tener vivienda. Creo que acá lo que desde el Frente Renovador se vino planteando, y esto no quiere decir que queremos acompañar al gobierno en todo. Yo estoy en desacuerdo con lo que decía Paula, que el presidente se aumente un 30% cuando los jubilados tienen un 15,59%. Igual yo no sé que estaba bien o mal. No, vos anunciaste, o sea, leíste las notas. Título, pero es una locura. Claro, uno tiene que dar el ejemplo. Es un mensaje político que los tiene que dar el ejemplo. Tienen que ganar mucho más que cualquier jubilado, que cualquier trabajador. Bueno, es un mensaje político. Yo creo que en esto debería retrotraerse, como también reconoció errores anteriores, y si no va a tener que negociar con todos los sindicatos. Creo que es importante que este gobierno, a partir de marzo, no solamente trabaje sobre esto de ganancias, sino que trabaje sobre el plan de vivienda. El tema de los reconocimientos de errores me parece que también es para analizar. No, está bien. Es otro tema para analizar. 1, 2, 3, Quería aportarle una cosita en este sentido. Digo, nos estamos olvidando los planes federales de vivienda. Pero no se cumplieron, sí, ¿no? Muy pocos hicieron. Hay miles y miles. Si recorres el país, hay un déficit de 3 millones de vivienda en el país. Es extraordinaria la cantidad de familias que han accedido a la vivienda. Digo, haciendo solamente de una organización social, que lo tocamos recién, Milagro Salas, se construyeron en Jujuy 11.000, más de 11.000 viviendas. Pero digo, para poner, yo no digo que sea suficiente. No, las organizaciones están para marcar los errores. No digo que sea suficiente. Lo que digo es que hubo políticas activas hacia los sectores más humildes y también a los sectores medios que no tenían capacidad de acceso al crédito, que es el Procrear, que es lo que vos planteabas. Insuficiente, absolutamente. Si no tenés tu terreno, y esto es lo que a mí me preocupa de cara a lo que viene pasando. Porque si con toda la decisión política que hubo durante estos 12 años no alcanzó y fue insuficiente para contrarrestar a las corporaciones de la industria, de la construcción, de inmobiliaria, fue insuficiente. Ahora que no hay voluntad política, es catastrófico. Bueno, este es el problema. Es catastrófico, pero no es inevitable. Se lo puede enfrentar y el Frente Gracias Izquierda a todos por haber venido. Te doy 20 segundos que me habías pedido hace 2 horas. No, simplemente nosotros como trabajadores, en realidad, no empezamos a pelear ahora a partir del 10 de diciembre. Nuestros problemas son problemas que tienen viejísima data. Y digo, el impuesto a las ganancias es uno de los tantos temas. Y ojalá pueda ahora el presidente. Es la calidad del salario, la calidad de la relación laboral. Digo, en definitiva son temas muy, muy graves. Y nosotros también opinamos sobre temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la soberanía energética, con un montón de cosas que nos preocupan y mucho, porque en definitiva, en algún punto, tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestro desarrollo, y además tiene que ver que siempre las cosas que se hacen mal, o mejor dicho, que se hacen para beneficiar a algunos, no es que se hagan mal, por eso el tema de los errores, no creemos que sean errores, sino que retroceden ante la reacción que generan esas acciones políticas. Este gobierno, cualquier gobierno, en definitiva, ha tenido que ceder cuando los trabajadores hemos tenido la inteligencia y la decisión política de hacer lo que tenemos que hacer, que es salir en defensa de nuestros intereses. Nosotros nos vamos a volver a juntar para hacer el último debate, agradeciéndole por supuesto a todos por haber venido en esta noche. Gracias Belson, gracias Bluemaker por las camisas, gracias Sergio Beltrán por el peinado. Nos reencontramos mañana con lo mejor de último debate de toda la semana y el lunes en vivo desde las 10 de la noche por CN23. Chau.